profe. Sí, profe. ¿Se ve bien lo que compartí? Sí, profe. Bárbaro. Bueno, les voy pidiendo que prendan las camaritas y hoy vamos a dar, no sé qué va a pasar la semana que viene. ¿Cómo? No sé qué va a pasar la semana que viene, ¿sí? Por el tema de que va a volver la práctica, una cosa así, así que hoy vamos a ver patología de oído externo, patología de oído medio, disfonía y si podemos ver algo de amigdalitis, ¿sí? Por el tema, bueno, que falleció el papá de Daniela, entonces, bueno, el lunes ella no les pudo dar la clase y yo la verdad que en ese horario es imposible, tenía el consultorio así que no lo podía suspender. Bueno, vamos a intentar dar todo, si ustedes se cansan, bueno, me avisan y vemos hasta lo que podemos. Cuando tengan preguntas o algo me las van haciendo en el transcurso, ¿sí? Como para agilizar todo un poquito. ¿Estamos? Bien. Bueno, para arrancar, dentro, o sea, de lo que son las patologías de oído externo, lo que pueden encontrar, que es frecuente ver, sobre todo, bueno, en las consultas, por ahí el control del niño sano de lo que es de pediatría, son las fístulas auris o los que son los colobomas. Son trayectos fistulosos, ¿sí? Que generalmente tienen un fondo ciego, que cuando tiene la desembocadura, generalmente en lo que es acá adelante, en lo que es la raíz del hélice, ¿sí? Yo tengo eso, pero lo tengo ¿cómo? incompleto. Yo tengo eso, pero lo tengo incompleto. O sea, tengo la fosita. Ah, ¿vos tenés? Ah, Sí. bueno, mirá. Che, ¿y nunca se te infectó nada? No, porque es una fosita nomás. Tiene, creo que 1 centímetro. Menos. Ah, nada, está bien. Tienen un fondo ciego, generalmente se ven, bueno, como le decía, en la raíz del hélice. Es por una, o sea, es embriológico, diríamos, porque el primer y segundo arco braquial generalmente no se llega, diríamos, a fusionar bien, y pueden ver el antecedente de tenerlo en otra familia, en otro familiar, digamos, cercano. Generalmente es asintomática, o sea, es un hallazgo en la consulta, no se hace nada con eso, lo único que se operan si se sobreinfecta, porque a veces, o sea, se infectan y hacen pequeños abscesos. Si hacen esos abscesos a repetición, se operan, se cierra, digamos, la fístula, si no nada. Cuando ustedes lo ven a la vista, o sea, lo que parece es como que el paciente se hubiera puesto un piercing, un arito, ¿sí? Y tiene, diríamos, como el puntito, diríamos, ahí estamos, o sea, otra forma, así, digamos, lo van a ver semiológicamente. Si tiene, bueno, secreción, infecciones recurrentes y demás, se trata con antibióticos analgésicos y, bueno, de ser necesario, si llega a formarse un pequeño absceso, se drene, ¿sí? Y como les decía, se programa la cirugía si llegan a ser sintomáticos. Si son asintomáticos, nada. Ahí están, ¿ven? Ahí se ve bien, ¿sí? Bien. Otohematoma. Bien, el otohematoma, estos ténganlo en cuenta, ¿sí? Es una pregunta de examen, el otohematoma, generalmente, porque es una de las pocas urgencias, diríamos, que tenemos dentro del área, una urgencia estética, ¿sí? Que tienen, o sea, que puede quedar, diríamos, residual si no se trata. El otohematoma, o sea, es el hematoma que está en la región subpericondria de todo lo que es el pabellón auricular y es consecutivo un traumatismo, ¿sí? El paciente siempre va a tener el antecedente de algún golpe. Consulta por una formación, ¿sí? Fluctuante de coloración rojo violácea en la parte, diríamos, superior externa del pabellón, ¿sí? O sea, es bien acá arriba, lo van a ver, ¿sí? El otohematoma. ¿Ven? Bien arriba, ¿sí? Este igual... Eso es el oído. Más violáceo. Lo que es. ¿Sí? De los boxeadores. Ay, no te escucho. Si es el oído del boxeador, exacto. Es cuando no lo drenás, queda, diríamos, como un coliflor, diríamos, la oreja, ¿tá? O sea, queda bien como abultadita, sin dolor, sin nada, o sea, en realidad es una urgencia por la secuela estética que queda, ¿sí? Más si en una mujer, ¿tá?
pero no es una urgencia de vida o muerte, pero sí, es esa, es la del boxeador que se le dice. Bueno, el diagnóstico es semiológico, siempre el otohematoma cuando esté presente, ¿qué van a hacer? Lo van a drenar, con aspiración, se hace en el consultorio, ¿sí? De una manera séptica, se le ponen un campito estéril, punzan, aspiran con jeringa y lo que sí siempre acuérdense que por 48 horas le hacen le ponen un apósito, y se hace bien un vendaje bien compresivo. ¿Por qué? Porque el otohematoma por ahí en 48 y 72 horas, si no tiene ese vendaje, vuelve a coleccionar. Entonces siempre acuérdense, el otohematoma se drena y un drenaje compresivo por 48 horas. Cefalosporinas de primera generación pueden usar o quinolonas como para cubrir piel y bueno, lo derivan al otorrino, ¿sí? Bueno, y como les decía, todo hematoma del pabellón se debe drenar tempranamente para evitar la necrosis del cartílago, ¿sí? Y consecuentemente que quede, diríamos, esa lesión, diríamos, estética. Bien, tapón de cera. El tapón de cera es otra de las cosas frecuentes que ven en otorrino o sobre todo en una guardia. Se da, diríamos, por un aumento normal de las glándulas ceruminosas del conducto y que eso predispone, digamos, a la formación del tapón. También se da en los pacientes que usan el cotonete, el hisopo, porque ustedes lo que hacen con el hisopo es, en vez de sacar la cera, la barren para adentro. Entonces la barren hasta que se forma, diríamos, un tapón de cera. Y bueno, los pacientes también tienen, como les decía, una predisposición porque hay pacientes que producen más cera que otros, otros también que el conducto es más chiquito, es más pequeño, ¿sí? Por eso hacen, diríamos, esos tapones a repetición. Clínicamente, o sea, el paciente va a consultar por una hipoacusia, el tipo de hipoacusia que tienen, acuérdense que es una hipoacusia conductiva, y ustedes el diagnóstico lo van a hacer con el otoscopio, van a observar, o sea, lo que es la otoscopía, una masa marrón que obstruye todo el conducto, o sea, no llegan a ver lo que es la membrana, y tratamientos, o sea, no se sacan lo que leyeron en el libro, de que hacen el lavado con la jeringa, nada, eso no se hace más, siempre se hace la extracción o sea, con el microscopio que lo hace el otorrino. Lo que ustedes pueden hacer en la guardia es colocarle al paciente agua oxigenada o algunos queratolíticos que vienen, que es el Sincerum, el Otoclean, ¿sí? Que lo que hacen es ablandar ese tapón, ¿estamos? Y lo derivan al otorrino como para hacer en sí la extracción. Nosotros tenemos una aspiradora al vacío, trabajamos con instrumental pequeño, ¿sí? Son micropinzas y demás, para no lesionar lo que es la membrana timpánica, ¿sí? ¿Ven? Esta es una imagen. Acá ven todo lo que es el oído medio, y esa es una imagen, sí, van a ver bien cómo obstruye lo que es el conducto aditivo externo. Acá se ve una membrana normal, puse comparativo, y acá van a ver toda esa masa marrón que les obstruye el conducto. Bueno, esto que por ahí van a escuchar, que el lavado, lo que les dije, no se usa más, y bueno, por ahí van a escuchar en los pacientes hospitalarios que dicen que hacen un cono con un papel, que se lo ponen en el oído y le prenden fuego en el extremo del papel. Es una locura, eso menos, sí, pero bueno, para que sepan que, bueno, hay gente, bueno, que lo hace y que dice que de esa manera se les tapa el oído. Nada, mito total, ¿estamos? Bien, lo que le decía lo mismo, lo que le decía anteriormente, el tema del hisopo no está, porque ustedes van limpiando y van barriendo hacia adentro, ¿está? Y si no, lo que puede pasar, que esto es muy común, el tema de los traumatismos, ¿estamos? O sea, si se está limpiando, eso se ve un montón en el otorrino. Pasó alguien, no sé, se estaba moviendo, se chocó algo y el hisopo entra y termina perforando la membrana timpánica, ¿estamos? Así que nada de hisopo, lo que le aconsejan al paciente es cuando se baña, se lavan con
el dedo o con algún pañuelito, ¿sí? Por afuera, nada de hisopo. Bien. Lo que pueden usar en la guardia como para ablandar el tapón de cera es agua oxigenada, 3-4 veces al día por 5 o 7 días y control con el otorrino. Bien, tapón epidérmico es muy similar al tapón de cera, lo único es que es una masa epidérmica, en realidad se da por descamación de todo lo que es las células, ¿sí? Del conducto auditivo externo, y hace una masa epidérmica, pero es un color más bien blanquecino, ¿sí? La forma de presentación es igual del tapón de cera, genera una hipoacusia conductiva, pero cuando ustedes hacen la otoscopía, la diferencia que van a tener es que en vez de ver la masa marrón es una masa más bien blanca, ¿sí? Y se puede ver descamación, ¿sí? Van a ver como una pielcita descamada, puede haber olor fétido porque a veces se sobreinfecta, y el tratamiento es la extracción, ¿sí? Igual que el tapón de cera, lo único que el tapón epidérmico, la diferencia que tiene es que es más recidivante, ¿sí? Que lo que es el tapón de cera. Bien, esas son imágenes de cera, ¿sí? Bien, ven como lo que es un color bien amarronado. De epidérmico no tengo. Bien, cuerpo extraño también es otra de las patologías que se ve mucho, ¿sí? Sobre todo en los niños, en lo que es pediatría. Tienen dos tipos, diríamos, de cuerpos extraños. Pueden ser inmóviles, inorgánicos, que son más frecuentes en los chicos, que son todo lo que son las perlitas, las semillitas, las bolitas de telgopor, las perlitas que se meten, ¿sí? Las nenas, y los móviles o vivos orgánicos, que son los insectos, ¿sí? Que son más frecuentes, bueno, en los adultos. Clínicamente, o sea, el paciente va a venir, o sea, con una otodinia intensa, puede tener otorrea, si hace mucho diríamos que tiene el cuerpo extraño, hipoacusia, y bueno, y en el caso que sean insectos, lo que van a tener es un dolor intenso y un intenso ruido, ¿sí? Porque los insectos generalmente una vez que entran al conducto, o sea, no pueden salir, una vez que entran al conducto auditivo externo, cuesta, no salen, ¿sí? Entonces lo que hacen, por ahí empiezan, si es alguna cucarachita, ¿sí? Alguna mosquita o algo, lo que hacen empiezan como a patalear y ahí raspan todo lo que es o la membrana o lo que es el conducto auditivo externo, ¿sí? Y eso le genera lesiones al paciente y dolor. El diagnóstico siempre lo van a hacer con la otoscopía, ¿sí? En caso de algún cuerpo extraño orgánico, por ejemplo las semillitas, ¿sí? Que por ahí se meten los chicos, lo pueden deshidratar, le pueden poner unas gotitas de alcohol, eso lo que hace es como que lo seca y después se hace la extracción, y siempre acuérdense que la extracción es bajo visión microscópica, ¿está? O sea, siempre la hace el otorrino, porque ustedes no tienen el instrumental indicado, ¿ah? O sea, ustedes en una guardia no tienen las micropinzas, no tienen, bueno, en caso de que tengan que aspirar, no tienen, diríamos, el aspirador con las cánulas que son pequeñas, son bien delicadas, y bueno, tampoco tienen lo que es la experiencia, diríamos, para hacerlo, ¿está? Entonces por ahí quieren sacarlo y lo que hacen es lo meten más adentro, el paciente generalmente después ya de un tiempo uno lo manipula, le empieza a doler, ese conducto se empieza a lastimar, entonces muchas veces cuando ya llega al otorrino tienen que entrar al quirófano y sacarlo, diríamos, en quirófano con una sedación, ¿tá? Entonces siempre lo derivan al otorrino y la extracción se hace con otomicroscopio, ¿tá? Si tienen un insecto, lo que tienen que hacer es inmovilizarlo, ¿está? Con agua, vaselina, ¿sí? Último de los casos, alcohol, si no tienen otra cosa, por ahí sí, si está lastimado el conducto puede arder, ¿está? Lo inmovilizan y ahí lo derivan, ¿sí? Al otorrino, ¿está? Y bueno, y explicarle al paciente que en realidad no es ninguna urgencia, que no lo tienen que sacar, diríamos, inmediatamente ya, ¿tá? Que el cuerpo extraño va a quedar ahí, bueno, es incómodo, pero bueno, siempre lo derivan, ¿sí? Excepto el que sí tienen que sacar con urgencia es la pila botón,
¿Ah? ¿Por qué? Porque la pila botón empieza a liberar álcali, ¿sí? Y puede generar, o sea, lo que es una perforación, sobre todo en los cuerpos extraños en la nariz, ¿sí? Entonces, eso sí, hay que buscar el otorrino y hacerla, diríamos, lo antes, diríamos, posible, ¿tá? El resto de los cuerpos extraños, ¿sí? Si es un insecto, lo inmovilizan, lo derivan. Si es una bolita, lo que sea, también lo derivan y le explican al papá que, bueno, que no se vaya a ningún lado, que se tranquilice, ¿tá? Y siempre con visión microscópica, eso acuérdense, ¿estamos? ¿No? Bien, ahí se ven una mosquita, una hormiga, hemos sacado de todo, del oído, ¿sí? Este era un paciente del hospital, una cucaracha, ¿sí? Una cucaracha chiquitita que, bueno, cuando salió quedó la patita, así que, bueno, después le hacemos lavados y eso se aspira todo el oído, ¿sí? Bien. Eczema del conducto, eso también es frecuente de ver. Es una dermatitis crónica que afecta lo que es la piel del conducto aditivo externo. Generalmente se da en esos pacientes que tienen dermatitis atópica, que tienen dermatitis en alguna parte, diríamos, del cuerpo. Y bueno, puede ser una dermatitis seborreica, que es más bien tirando a grasosa, van a ver las escamas, se asocia, diríamos, a las mismas lesiones en lo que es cuerpo, cuero cabelludo, o también pueden ver alguna alergia por contacto, ¿sí? Por ejemplo, algún perfume que el paciente use, diríamos, en la zona, ¿sí? De pabellón auricular, de conducto aditivo, todo lo que son las patillas, ¿sí? de los anteojos, algún audífono, ¿sí? que el paciente use, auriculares, ¿sí? Pero bueno, ahí van a ver bien, diríamos, marcada la zona del eczema, o sea, la zona, diríamos, del contacto con lo que le genera la dermatitis. ¿Ven? Ahí se ve bien, ¿sí? Esto es bien imagen típica, la dermatitis, el eczema sería. Ven que hay como una escama, ¿sí? Todo el conducto, ¿sí? Bien descamado. Bueno, la etiología se desconoce, salvo cuando uno identifica el alergeno o lo que le genera, diríamos, al paciente la dermatitis. Clínicamente van a presentar prurito y, bueno, lo típico que es la descamación epidérmica. Y el diagnóstico, como les dije, es otoscópico. Puede sobreinfectarse ese eczema, así que si llega a tener secreciones, se aspiran esas secreciones y, bueno, se medica, ¿sí? con antibiótico tópico. ¿Ah? Y en las formas crónicas, bueno, pueden usar en lo que son las reagudizaciones alguna crema con corticoides, ¿sí? Alguna betametasona, ¿sí? Cosa que desinflame, y también derivarlo, bueno, a lo que es el dermatólogo para el tratamiento propio de su dermatitis, ¿sí? Si tienen alguna otra zona del cuerpo. Generalmente cuando tratan la dermatitis, diríamos, en piel, mejora mucho también lo que es la del conducto aditivo. Bien, otomicosis también es frecuente, ¿sí? de ver. Es una infección por hongos que se da en el conducto aditivo externo. Los dos más comunes, el Aspergillus y la Cándida. Lo típico, o sea, del paciente va a presentar como una otitis externa, otodinia, va a presentar otorrea, sensación de oído tapado, pero lo típico de la otomicosis es la secreción y el prurito, ¿sí? O sea, estos pacientes tienen dolor, pero tienen más bien la otorrea con el prurito, o sea, tienen un prurito intenso, ¿sí? Eso es lo que ustedes les va a hacer, hacer el diagnóstico diferencial con, cuando veamos más adelante, con la otitis externa, ¿sí? Propiamente dicho. Cuando ustedes hacen la otoscopía, se van a dar cuenta, el Aspergillus, ¿sí? Es como que van a ver todo como un exudado y con las hifas, ¿sí? Que son como puntitos, ¿sí? Marrón oscuro, ¿tá? En cambio la cándida, o sea, la secreción es bien típica, es algodonosa, ¿tá? O sea, ustedes cuando hacen la otoscopía parecería como que si el paciente se metió un pedazo de algodón en el oído, ¿sí? Esas son las dos formas, diríamos, de identificarla. ¿Ven? Acá ven bien, esta es una cándida, ¿sí? Ven bien como el exudado es blanco, tiene esas hifas blanquecinas, ¿sí?
En cambio, el Aspergillus, fíjense que son más bien todos puntitos marrones tirando a negro, ¿sí? Estos igual, chicos, son imágenes con otomicroscopio, ¿está? O sea, ustedes a la otoscopía lo van a ver, pero tampoco va a ser, no van a ver tanto por ahí la diferencia como uno lo ve bien en lo que es el microscopio, ¿sí? Que eso amplifica la imagen. Bien, tratamiento local, se usa el Econazol, ¿sí? Que se usan gotas, 4 o 5 gotitas cada 12 horas, 7 días. Si el paciente tiene mucha afectación, tiene mucho dolor, inclusive ustedes ven que el conducto está todo eritematoso, pueden cubrir piel, ¿sí? Pueden usar cefalexina, pueden usar cipro, ¿sí? Trimetroprima sulfa también, ¿está? Como para cubrir piel, y siempre a la otomicosis lo derivan al otorrino, ¿está? ¿Por qué? Porque tenemos que aspirar cada 48 horas hasta que el conducto se seque, ¿está? O sea que más allá que el tratamiento local y sistémico, siempre hacer lo que es la aspiración, ¿sí? Y investigar diabetes en estos pacientes. Muchas veces uno le hace tratamiento local y el paciente recidiva y vuelve, bueno, le pedís una glucemia y bueno, tiene una diabetes, y también investigar que no tenga micosis en otras partes del cuerpo, ¿tá? Que por ahí eso hace que se reinfecten. Axilas, la ingle, ¿sí? Y bueno, si las llega a tener, tratarlas. Bien, miasis, esto también se ve sobre todo en verano, ¿sí? En las épocas de todo lo que son las otitis externas, o en pacientes que tienen, diríamos, una perforación, una otitis media crónica, ¿tá? O sea, que tienen una perforación timpánica y que bueno, tienen ese oído húmedo, que supura, bueno, se pueden agarrarse, diríamos, una miasis. La miasis, o sea, se define como la infestación del conducto aditivo externo por las larvas de las moscas, ¿tá? La mosca lo que hace en ese oído enfermo, pone los huevos, ¿sí? O sea, como una miasis en cualquier parte del cuerpo, y en el transcurso de las horas aparecen las larvas, ¿tá? O sea, que son los gusanitos, que ustedes van a ver que pueden estar o en el conducto, o bueno, si la membrana está perforada, en lo que es la perforación timpánica, ¿sí? Estos pacientes, o sea, tienen realmente una otodinia intensa, otorrea, otorragia, sienten la sensación, digamos, de rectación o de movimiento, hipoacusia y acusia, ¿sí? El diagnóstico, bueno, es la otoscopía. Bueno, esta es la mosca, ¿sí? Que, como les dije, ponen ¿sí? Los huevos, ¿sí? Bueno, y aparecen las larvas, ¿tá? O sea, cuando nacen, van creciendo y aparecen las larvitas, ¿sí? Lo que hacen con esto, el paciente, éter, le ponen, o sea, se trata como cualquier miasis, le colocan éter y cuando empiezan a salir las larvas se van sacando, ¿sí? Con micropinzas, ¿sí? Se van sacando. También está descrito la ivermectina, que pueden usar un comprimido de 6 miligramos, que lo pueden repetir 2 o 3 días, y bueno, el paciente se interna y bueno, también se administran antibióticos endovenosos como para cubrir piel, ¿sí? Pero bueno, sepan que se ve, ¿tá? ¿Eso se puede hacer en guardia o tenemos que derivarlo también? Si vos lo ves, si a veces ves, diríamos, como si lo ves afuera o si le pones el éter, lo podés sacar, diríamos, ¿tá? Si te tenés que meter en el conducto, por ejemplo, el paciente lo que pasa por ahí que tiene una perforación y se mete, viste, en la caja timpánica, no, ¿tá? Porque eso hay que hacer con microscopio, con micropinzas, viste, uno lo va sacando, ¿tá? Si lo ves acá afuera, sí, se lo sacas con cualquier pinza, ¿estamos? Pero no, si están en la perforación y demás, o sea, siempre va a ser otorrino, ¿está? Bien. ¿La ivermectina se la presenta siempre? Mira, la ivermectina se la indica, ¿sí? Lo que hace por ahí es que los matan, o sea, mueren, ¿sí? Y vos como que los sacás muertos, sería a la larva, ¿está?
la limpieza igual la vas haciendo todos los días, 3, 4 días, hasta que no tiene, viste, que vos ves que no le aparece ningún gusano más, ¿sí? Pero sí, se las damos generalmente la ivermectina, ¿sí? Hay estudios que están como a favor y otros que no, viste, pero bueno, nosotros en el hospital teníamos, diríamos, buenos resultados, ¿sí? En niños también, ¿sí? Bien. ¿Seguimos? ¿Alguna pregunta más de mí así? Profe, si él tiene la membrana timpánica perforada, ¿no hay problema con poner éter en el oído? Sí, les arde, en realidad. El problema que tiene, el problema es que cuando están perforados, se te meten ahí, o sea, imagínate, tenés la membrana y después tenés la caja del tímpano, o sea, se te meten ahí y no los podés sacar, ¿sí? Entonces, la verdad que les arde generalmente con el éter, ¿está? De dañar, eso no los daña, o sea, no es que perfora más ni nada, ¿sí? El tema es por ahí, a algunos pacientes les puede llegar a molestar. Bárbaro. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora vamos a hablar esto de la otitis externa, ¿sí? Propiamente la externa o circunscripta primero y después vamos a hablar de la difusa, ¿sí? La externa circunscripta es lo que se dice la foliculosis, ¿sí? Es cuando se forma una infección en lo que es un folículo piloso, ¿sí? Del conducto aditivo externo. Se da por estafilococo. Generalmente el paciente presenta dolor espontáneo y cuando ustedes lo ven van a ver una zona rojiza, bien sobrelevada, ¿sí? En todo lo que es el conducto, diríamos, auditivo externo, ¿tá? O sea, como si fuera un absceso, ¿sí? Muchas veces se abre solo y drena, y si no, si vos le das el antibiótico, como que se termina, diríamos, de reabsorber solito. Tratamiento local y sistémico, ¿sí? Local, podés usar mupirocina, ¿sí? En crema, 2 o 3 veces al día. Y sistémico, bueno, cefalosporina, bueno, cipro, ¿tá? O el Bactrim, ¿sí? Como para cubrir piel de 7 a 10 días y los van controlando. Si la colección, como les decía, ustedes le dan el antibiótico, la crema, no drena, persiste el dolor, ¿qué hace? Se drena, ¿tá? O sea, como cualquier absceso, ¿sí? Bien. No sé por qué me salieron acá las imágenes de otitis externa. Fíjense, estas, como les decía, son siempre por microscopio, ¿sí? Las imágenes. Van a ver, fíjense el conducto auditivo de la otitis externa difusa, fíjense que está bien chiquitito, ¿está? O sea, fíjense que está estenosado del edema que tiene, ¿está? Acá también. Fíjense que la membrana, ¿sí? Está normal, y van a ver el eritema, ¿sí? Todo lo que es alrededor de la membrana, que sería el conducto, ¿está? Bueno, y acá este paciente, ¿sí? Que supura, ¿sí? Se ve que tiene una supuración de larga data. Fíjense cómo también se hace todo un eritema en todo lo que es la región externa, ¿sí? Bien, otitis externa difusa, esto van a ver un montón, ¿sí? En la guardia, más lo que es el verano. Es una epidermitis aguda del conducto aditivo externo que muchas veces, o sea, ustedes pueden ver que a veces cuando esa otitis externa es tan intensa puede comprometer lo que es la membrana timpánica. Pues acuérdense que la membrana timpánica tiene 3 capas y la última capa es epidérmica, ¿tá? O sea, que es como si fuera una continuación del epidermis del conducto, ¿estamos? Entonces muchas veces, a veces es tan intensa esa otitis externa que pueden ver como diríamos, una leve continuidad en lo que es la membrana, ¿sí? Generalmente se da por el estafilococo, y también se da por pseudomonas. El factor más común, ¿sí? Es la maceración, o sea, ese conducto, diríamos, retiene agua, sobre todo en los meses de pileta, que la gente va a la pileta, al río, al mar, lo que sea, y ¿qué pasa? Esa piel del conducto se empieza a macerar, ¿estamos? Entonces ahí se hace, diríamos, lo que es toda la inflamación del conducto, ¿sí?
Otodinia intensa, o sea, clínicamente, o sea, ustedes se van a dar cuenta porque el paciente tiene un dolor muy intenso, ¿sí? Aumenta, esto es típico, que el dolor aumenta cuando ustedes presionan el trago o cuando movilizan el pabellón, ¿tá? Cosa que en la otitis media no, ¿tá? Además, bueno, puede tener otorrea, ¿sí? Puede tener fiebre, si es muy intensa, diríamos, esa otitis, y bueno, una hipoacusia conductiva, ¿sí? Como les mostré, bueno, el diagnóstico siempre es otoscópico, y van a observar, como les dije, el conducto aditivo va a estar estenosado por el edema, puede haber eritema, y bueno, puede haber otro, ¿sí? Tratamiento local y general, dependiendo de cada paciente, ¿sí? Local, si tiene muchas secreciones, nosotros, o sea, en otorrino lo que hacemos es aspirar, ¿sí? Aspirar todo el conducto, dejarlo bien, bien sequito, y ustedes, o sea, si les llega un paciente, digamos, en la guardia con una otitis externa, lo que es, diríamos, de primera elección es la ciprofloxacina hidrocortisona en gotas, ¿está? Que el más común es el Ciliago-TIC, que siempre se usa. 2 o 3 gotitas cada 12 horas, 5 días. ¿Sí? Si el paciente está muy afectado, o sea, tiene fiebre, el dolor, digamos, del oído es muy intenso, ustedes le dan la gota y no mejora, le pueden agregar alguna cefalexina o bueno, quinolona y algún corticoide, ¿sí? Vía oral o bueno, inyectable. ¿Sí? Y bueno, y analgésicos también. Y evitar todo lo que es pileta por 7-10 días, ¿sí? O sea, que ese conducto permanezca lo más seco, diríamos, posible. ¿Puedes repetir el esquema? Sí. 2 o 3 gotas. 2 o 3 gotas cada 12 horas, 5 días. Gracias. Ese es el tratamiento local, que ese sería el de primera elección, ¿sí? O sea, ustedes tienen un paciente sano que viene a la guardia, que estuvo en la pileta, que le duele el oído, le hacen la otoscopía, arrancan eso con cipro, hidrocortisona en gotas, ¿tá? O sea, siempre primero local, ¿estamos? Si ustedes ven, o el paciente por ahí lo vuelven a reevaluar en 48 horas, o ustedes ven que en el momento de la consulta el paciente está muy dolorido, que supura, ¿sí? O sea, que ustedes saben que la gota va a demorar más, o sea, o no va a ser, digamos, tan efectiva, ahí le agregan cefalexina, o sea, en el mismo día a veces se puede hacer, ¿estamos? Cefalexina o quinolona, o si el paciente también está muy sintomático, le hacen algún corticoide, o vía oral le pueden hacer, o pueden hacer algún inyectable, ¿sí? O le pueden dar ibuprofeno, ¿ah? O sea, eso depende de cómo esté, digamos, el paciente clínicamente, ¿sí? Pero siempre la otitis externa, primer tratamiento de elección es gota, ¿estamos? ¿Eso quedó claro? 2 o 3 gotitas cada 12 horas, ¿sí? Bien. Bien, la otitis externa maligna no es frecuente de ver, sí, pero siempre tienen que tenerla en cuenta por el tema de la gravedad que tiene, ¿sí? O sea, de la evolución, diríamos, que tiene y de la gravedad. Se da por pseudomonas, generalmente, o sea, la presentan pacientes diabéticos, ancianos, algún inmunosuprimido, y lo que tiene es eso, ¿sí? Tiene una evolución tórpida, tiene una mala evolución, y bueno, puede llegar, diríamos, a generar la muerte, o sea, al paciente, ¿sí? Es una infección de partes blandas, que lo que tiene, se empieza a extender por zona hipovascularizada de todo lo que es la base de cráneo, ¿sí? O sea, como si fuera se comporta como una osteomielitis, digamos, de base de cráneo, ¿tá? Y va afectando distintas zonas, ¿sí? Con complicaciones endocranianas, ¿tá? Clínicamente, bueno, como le decía, los pacientes tienen antecedentes, ¿sí? De ser o diabético o anciano o inmunosuprimido, tienen generalmente una otorrea purulenta, verdosa, fétida, ¿sí? Una otodinia intensa, y bueno, esto ya más específico de otorrino, pero cuando ustedes, diríamos, hacen sobre todo la otomicroscopía, ustedes cuando se van a dar cuenta con el otoscopio, aparecen todas granulaciones, ¿sí? O sea, un paciente que viene cursando una otitis externa, que aparecen
granulaciones, diríamos, en el conducto. Generalmente también es una otitis externa rebelde al tratamiento, que ustedes le dan tratamiento, no aparece, diríamos, mejoría. Se interna el paciente, tratamiento local, antibióticos sistémicos, y lo que se puede hacer es biopsiar y mandar al cultivo las granulaciones, ¿sí? Pero bueno, eso ya lo hace el otorrino. Bien. Más que nada, o sea, lo que es la otitis externa maligna, tenerla en cuenta por la gravedad, ¿sí? Que genera, ¿estamos? Pero bueno, no es frecuente, o sea, tienen que sospecharlo, ¿está? Pero no es frecuente de ver, ¿sí? Bien, algo que haya quedado de otitis externa, que hayan leído, que quieran preguntarme, alguna duda. Nada, ¿seguimos? Profe, en el tratamiento con antibióticos, ¿por qué le dan ciprofloxacina si el germen a cubrir es el Staphylococcus aureus? ¿En cuál decís vos? Fini. En la otitis externa. A veces puede ser por pseudomona, viste que podés, o sea, por estáfilo es la más frecuente, ¿sí? Por ahí le agregás la quinolona cuando sospechás una pseudomona, por ejemplo, si tiene una supuración fétida, ¿sí? Ahí directamente yo sospecho una pseudomona y le doy, diríamos, una quinocipro, ¿sí? Ah, bárbaro. No sabía que otra cosa sospechaba. Si no, claro, si no uso... En realidad está descrito cefalexina. Medio viste que la cefalexina ahora te está haciendo resistencia para el estáfilo. Yo generalmente uso el Bactrin, que es el trimetoprim sulfa, ¿sí? Salvo que sea algo muy leve, ¿viste? Y diga, bueno, lo quiero reforzar con algo bioral y ahí le doy la cefalexina, ¿sí? Y ya cuando le siento el olor fétido de la pseudomonas, ahí sí le doy la quinolona, ¿sí? Bárbaro, muchas gracias. ¿Sí? Bárbaro. Bueno, otitis media. Bueno, la otitis media es un proceso séptico inflamatorio de lo que es todo lo que es el mucoperiósteo, de lo que es la cavidad del oído medio, ¿sí? Puede ser a un organismo, diríamos, puede ser tanto viral como bacteriano. Bien, acuérdense que para lo que es, o sea, hay factores que ustedes les van a predisponer al forme, diríamos, una otitis media, ¿sí? Todo lo que es la disfunción de la trompa de Eustaquio, generalmente esa es la principal causa, o sea, esa trompa de Eustaquio no ventila bien, ¿sí? O sea, tiene una disfunción, no ventila bien, ya sea porque es un niño, ¿sí? Porque el macizo facial está en crecimiento, porque es muy laxa. Entonces, ¿qué pasa? No ventila bien esa trompa, ese oído no se ventila bien, queda moco, queda secreción y ahí hace, digamos, la sobreinfección, ¿sí? Más frecuente en la edad pediátrica, ¿sí? Acuérdense que más o menos entre los 9 y 18 meses es la edad que más frecuente el niño tiene otitis, sobre todo otitis a repetición, por lo que le decía, esa trompa de Eustaquio tiene más cartílago, es más laxa, ¿sí? No tiene, diríamos, un buen mecanismo, entonces el niño hace las otitis más frecuentemente a esa edad, ¿sí? Pasada esa edad, generalmente va madurando todo lo que es el macizo craneofacial, esa trompa se vuelve, diríamos, como más rígida, ¿sí? Se verticaliza y ahí el niño generalmente, pasados los 2 años, deja de hacer otitis, sobre todo a repetición. La insuficiencia ventilatoria nasal, cualquier alteración de lo que es el macizo craneofacial, como les decía, todos los chicos con síndrome de Down, los síndromes de Cusó, los pacientes que tienen alguna discinesia ciliar, ¿sí? O sea, ¿qué pasa? El oído de esas cilias también, o sea, no hacen el correcto mecanismo, diríamos, de barrido, ¿sí? De todo el moco y las secreciones, queda ahí y, bueno, se sobreinfecta y, bueno, algún paciente con alguna inmunodeficiencia. Primer episodio de otitis media antes del año, la concurrencia a guardería, ¿sí? Por todo lo que es el hacinamiento, el chico, diríamos, está en contacto con más cantidad, diríamos, de virus y bacterias, convivir con un fumador, algún factor hereditario, ausencia de lactancia materna en los primeros 3
3 meses, eso es por el tema de todos los anticuerpos que la mamá le pasa al niño, ¿sí? La alimentación en decúbito dorsal, bueno, es medio contradictorio, diríamos eso, ¿sí? Por ahí al niño cuando uno lo alimenta en decúbito puede pasar que esa trompa, digamos, Eustaquio es inmadura, entonces puede haber, diríamos, un reflujo de leche, ¿sí? De rinofaringe sería al oído, bueno, y generar, digamos, la otitis. Natación, sexo masculino, que tiene una mayor incidencia de otitis media, y bueno, los pacientes HIV positivos, como vimos, con algún tipo de inmunodeficiencia. Bien, la etiología, o sea, el principal germen de la otitis media, ¿sí? Es el neumococo, ¿está? O sea, el Streptococcus pneumoniae, ¿sí? También puede encontrar Haemophilus, Moraxella, el Streptococcus beta hemolítico del grupo A, Estáfilo áureo muy, muy bajo, y bueno, y también los virus, ¿sí? Todo lo que es el sincicial respiratorio, el rinovirus, la influenza, parainfluenza, ¿sí? Bien, los síntomas a lo que es la exploración clínica, o sea, 4 síntomas básicos van a tener. Fiebre, una fiebre alta entre 38 y 39, una otodinia intensa, ¿sí? Sobre todo a la noche, nocturna, una hipoacusia, ¿sí? de 20 a 30 decibeles generalmente, es por ocupación, ¿sí? de moco y secreciones en la caja timpánica, o sea, acuérdense que es una hipoacusia conductiva, ¿sí? Y bueno, puede haber otorrea, ¿sí? O no, ¿tá? Depende. Además, o sea, pueden tener alteración del estado general, pueden tener dolor en todo lo que es atrás, en la región mastoidea, pueden tener un ligero, diríamos, estado vertiginoso, y bueno, pueden tener síntomas meningios, sobre todo en los pacientes pediátricos. Acuérdense, o sea, que en el niño, ¿sí? También puede presentarse vómito, ¿sí? Irritabilidad, y bueno, un niño, digamos, que no se alimenta, ¿sí? Eso en los pacientes pediátricos, ¿sí? Clínicamente, o sea, cuando ustedes hacen la otoscopía, van a ver que la otitis media se divide en 4 fases, ¿sí? Una fase exudativa, ¿sí? La otitis media puede ser exudativa o necrosante, ¿estamos? Que eso después vamos a ver la diferencia con la necrosante. A su vez, cuando ustedes hacen la otoscopía, tiene 4 fases la otitis media exudativa, ¿sí? El estadio de iniciación, que ahí van a ver más que nada una hiperemia, un intenso eritema, van a ver todo lo que es los mangos, los vasos, ¿sí? Que rodean, los vasos radiados, que se llaman del mango del martillo, o sea, todos los vasitos que están alrededor del mango del martillo van a estar bien congestivos, ¿sí? Y una membrana, más bien, no como hablábamos en la primera clase, que era una membrana blanco nacarada, sino que ahí ya va perdiendo, diríamos, el color, ¿sí? O sea, más bien amarillenta por el edema, ¿sí? El estadio supurativo puede ser con tímpano cerrado, que ahí la membrana se abomba bien, ¿sí? O sea, se pierden los límites anatómicos, van a ver bien un color rojo, ¿sí? Bien eritematosa. ¿Sí? Acá ven, está bien el edema, ¿sí? Acá fíjense, acá está más bien blanco amarillento, ¿sí? Acá ya se pone, diríamos, más congestiva la membrana, y puede llegar, ¿sí? A lo que es la perforación, que sería la supuración con tímpano perforado. La membrana, o sea, en el punto, diríamos, de mayor, diríamos, tensión, se perfora y supura, ¿sí? Y después, o sea, el último estadio, que es el de regresión, que esa membrana, o sea, se cierra y se recupera, diríamos, con el mismo aspecto, diríamos, que esa membrana, diríamos, inicial, ¿sí? Acuérdense que no todas las otitis medias supuran, ¿estamos? O sea, puede ser que ustedes le den, diríamos, el antibiótico, ¿sí? Y se reabsorbe, ¿está? Todo ese exudado y no se termina, diríamos, perforando. Otra imagen, ¿sí? Acá ven bien rojo, congestivo, ¿sí? Edematoso, ¿está? Bueno, y para recordarles
lo que era una membrana normal, ¿sí? Esto, bueno, ya lo hemos visto. Bien, y la necrosante, o sea, es similar, ¿tá? O sea, tiene las mismas fases, lo único que se da por el estreptococo beta hemolítico, ¿sí? Son más raras, diríamos, de ver, y es como más larvado en el tiempo, ¿sí? Y la diferencia que tiene es que la membrana, o sea, queda perforada, ¿tá? O los huesitos, acuérdense del martillo mango, el martillo, el estribo y el yunque, que quedan lesionados, ¿tá? O sea, puede ser que quede, diríamos, alguna lesión, como también lesión en lo que es la membrana timpánica, ¿sí? Son, diríamos, esas otitis que no se terminan de reparar esa membrana y que uno después tiene, diríamos, que llevarlo al paciente a quirófano como para salvar la perforación, ¿sí? Bien, diagnóstico diferencial de estos chicos fundamental de la otitis media. Van a hacer diagnóstico diferencial con, bueno, una otitis externa, ¿tá? Eso que ya vimos, diríamos, la diferencia cuando vemos patología de oído externo. Otopatía serosa, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito, que son las otitis medias con efusión, que les decimos, que son esas otitis que el oído junta, ¿sí? Secreción, junta moco. Lo único que el paciente va a tener hipoacusia y no va a generar, diríamos, no va a presentar dolor, ¿sí? Esas son las otopatías serosas y cualquier dolor irradiado, ¿sí? O sea, por ejemplo, los pacientes que tienen alguna prótesis dental, ¿sí? Que les genera dolor en el oído, las alteraciones de la articulación, te le duele el oído, vos le mirás el oído está totalmente normal. Y bueno, acuérdense también que lo hablamos hace un rato de las meningitis, ¿tá? Son esas otitis externas que a veces son tan intensas que afectan esa primer capa epidérmica de la membrana y les va a generar, diríamos, lo que es una meningitis, ¿tá? Esto, fundamental, diagnóstico diferencial, ¿sí? Bueno, esto se lo puse, es de la Sociedad de Argentina de Pediatría, porque siempre está la duda de qué paciente se le da antibiótico y qué paciente, diríamos, no se le da antibiótico, ¿tá? Al menor, diríamos, de 2 años, se medican siempre, ¿tá? ¿Por qué? Porque bueno, el chico, diríamos, se puede, diríamos, hacer una complicación y, bueno, puede, diríamos, hacer una sepsis, ¿tá? Si es un paciente que vos tenés la posibilidad de volverlo a controlar, sí o sí, en 48 horas, ¿tá? Si es un paciente que vos le ves y no tiene síntomas, digamos, signos de gravedad, o sea que el paciente está bien, no tiene fiebre, usted por ahí hace unos días y ven solo un leve edema, diríamos, en un oído y en el otro no, pueden darle algún analgésico y esperar 48 horas, ¿sí? Y en 48 horas lo reevalúan, ¿sí? Si la otitis, ahí ven, diríamos, que el paciente empeora, que agrega supuración, agrega dolor, agrega fiebre, ahí, diríamos, a las 48 horas le indican el antibiótico, ¿tá? Pero solo si es un paciente que ustedes pueden volver a controlar, ¿tá? ¿Se entiende eso? Si no, se medican, diríamos, en la primera, diríamos, consulta, ¿tá? Bien. ¿Eso sí o sí es mayor de 2 años? Eso sí es mayor de 2 años, ¿tá? A ver, si es menor y vos estás segura, o sea que es un cuadro viral, por ejemplo, que tiene un cuadro viral superior, ¿viste? No tiene fiebre, le haces la otoscopía, ves solo un eritema, el paciente se alimenta, no tiene fiebre, nada, y vos sí o sí lo podés ver en 48 horas, no podés esperar, ¿tá? Sí o sí lo tenés que volver a controlar en 24 o 48 horas. La realidad es que uno está en una guardia, generalmente, el paciente, a veces son pacientes de un mal medio, no sabes si va a realmente consultar en 48 horas, es un niño, entonces generalmente lo medicás,
¿sí? Pero bueno, tengan en cuenta, diríamos, que hay posibilidades de esperarlo, ¿sí? Bien. Antibiótico de primera línea, un paciente sano, sin ningún antecedente de supuración, sin ninguna comorbilidad, nada, es amoxicilina, ¿sí? En 48 a 72 horas lo reevalúan al paciente si el paciente reconsulta, o sea, sí o sí no es, si vos ya lo medicaste no lo tenés que, digamos, que volver a ver. En 48 horas, si el paciente no tiene mejoría, agrega supuración, fiebre, continúa con mucho dolor, le agregas el flavulánico, ¿sí? O sea, que amoxicilina flavulánica. Acitro o claritro, bueno, en caso de los alérgicos, ¿sí? Y siempre analgésicos y antipiréticos, ¿ah? Otra cosa que les iba a decir, para la otitis media no dan gotas, ¿estamos, chicos? Nada de gotas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la membrana es una membrana íntegra, ¿está? Voy a poner la gota ahí, o sea, no se va a absorber, o sea, no va a cumplir ninguna función, no va a entrar a ningún lado esa gota y no va a cubrir germen de otitis media tampoco, ¿está? O sea que siempre acuérdense que la otitis media, el tratamiento es sistémico, ¿estamos? Bien, esto quiero hacerle nomás un repaso para que sepan, para que entiendan, diríamos, la diferencia de cuando nosotros hablamos de otitis media crónica con efusión. Era lo que les decía antes, es la acumulación de... Sí. ¿Por cuánto tiempo se da el antibiótico? 7-10 días. Bien. Yo les hago 10 generalmente, sí. Y el analgésico lo que lo necesite, generalmente son 48 horas. Y acuérdense, nada de gotas ópticas. ¿Estamos? Bien, otitis nombrada, que tengan, diríamos, claro lo que es la diferencia, ¿sí? Con lo que es otitis media, es cuando se acumula líquido en lo que es la caja timpánica, ¿sí? O sea, lo que es el oído medio, pero el tímpano va a estar íntegro, ¿está? No tiene signos de inflamación aguda, ¿sí? No van a haber eritema, no van a haber edema, nada, ¿está? O sea, es solo secreción en la caja, ¿sí? Generalmente es una otitis media, ¿sí? Que persiste ese exudado hasta 3 meses, ¿sí? Generalmente se da después de una otitis media, ¿está? Y van a ver, o sea, cuando hacen la otoscopía, fíjense que es como un color amarillento, ¿sí? Como un color amarillo pajoso, ¿tá? O sea, la membrana está opaca, ¿sí? No tiene brillo, ¿sí? Pero no van a ver signos de inflamación. Bien, bueno, pueden tener estrepto, coco, hemófilus, ¿sí? Bueno, color amarillento, ya les dije. Y lo que pueden ver, sí, ahí tengo unas fotitos, que es lo típico, ¿sí? Cuando hacen, van a ver como burbujitas o niveles de líquidos, ¿sí? En lo que es el exudado. Fíjense acá, el color de la membrana, como les decía, es amarillento, ¿sí? No hay signos, diríamos, de inflamación, y van a ver, fíjense, como esas burbujitas, ¿sí? Eso es típico. ¿Ah? El paciente, como les decía, no tiene signos inflamatorios, rara vez puede, digamos, decir que tiene un leve dolor o puede estar más bien, diríamos, consulta por la hipoacusia o por esa sensación de plenitud, ¿sí? Como que el oído está tapado, ¿sí? Pero signos inflamatorios no tiene. Bien. El diagnóstico lo hacen con la otoscopía o la otomicroscopía, y bueno, cuando ustedes hacen la audiometría, van a ver una hipoacusia conductiva, ¿sí? Y si no, que es lo típico, que nosotros pedimos la impedanciometría, que es un estudio que mide, ¿sí? Lo que es cómo se mueve, ¿sí? Como que la resistencia que tiene, digamos, la membrana, o sea, que
cómo se mueve, diríamos, esa membrana, va a tener una impedanciometría plana, ¿sí? Eso quiere decir que ese oído no está bien ventilado y que tiene litis. Bueno, y después ya nosotros el otorrino le buscamos la causa, ¿sí? Pedimos radiografía, laboratorio, ¿ah? Bien. Dentro de todas las complicaciones, ¿sí? de la otitis media que van a leer del libro, léanlas a todas, ¿tá? O sea, sepan que se pueden dar todas las complicaciones, ¿sí? Sobre todo en las otitis medias crónicas, ¿sí? En esos pacientes que tienen una membrana enferma, ¿sí? Que tienen perforaciones, ¿sí? Todas esas complicaciones ustedes van a ver, la meningitis, la parálisis facial, ¿tá? Se pueden dar todas, ¿tá? Pero la que sí o sí quiero que siempre tengan en cuenta es la mastoiditis, ¿tá? Que es la complicación intratemporal más frecuente que van a ver en la otitis, ¿sí? Sobre todo la mastoiditis se da después de una otitis media, es una inflamación de lo que son todas las celdillas mastoideas, ¿sí? Generalmente el antecedente es que el paciente cursó una otitis 15 días previo o se encuentra, diríamos, medicado aún con antibióticos y presenta otalgia, otorrea, fiebre y decaimiento general, ¿sí? Lo típico es dolor mastoideo, ¿sí? A la presión, y van a ver la imagen típica de la mastoiditis, es que el pabellón auricular cae, ¿sí? O sea, se rechaza hacia adelante, ¿sí? Cuando hacen la otoscopía, la membrana va a tener, no va a estar con esos signos inflamatorios que hablábamos antes, sino que va a tener más bien un color violáceo, ajamonado, y pueden tener perforación timpánica como no. ¿Ah? Bueno, siempre la tiene que tratar el otorrino, nosotros pedimos tomografía, el diagnóstico diferencial lo hacemos con un absceso subperióstico, con una erisipela, pericondritis, hematoma, granuloma, eosinófilo, que bueno, son más raros, o bueno, el rhabdomiosarcoma, que bueno, es raro, pero bueno, lo tenemos en cuenta como diagnóstico diferencial. Al paciente se interna, ¿sí? Se pide hemocultivo, se medica endovenoso con ceftriaxona y siempre diríamos la interconsulta con el otorrino. ¿Ah? Bueno, no tengo imagen acá para mostrarles de mastoiditis, ¿estamos? Pero bueno, tengan en cuenta que lo típico es el dolor, ¿sí? En la región mastoideo siempre hay edema, eritema, y acuérdense, como les decía, que el pabellón auricular se rechaza, ¿sí? Hacia adelante. ¿Estamos? Muy bien. ¿Seguimos o están cansados de escucharme? Seguimos, profe. Chicos, seguimos. Bueno, acá les puse un tema cortito para que no se me duerma. Bueno, esperen, ¿de otitis media alguna pregunta? Fundamental de ahí, quiero que sepan, bueno, diagnósticos diferenciales, el tratamiento, que por ahí les pueden preguntar en el examen si tratan a todos o no, y lo de mastoiditis, ¿estamos? Eso quiero que hagan, que lo recuerden bien, diríamos, ¿sí? Bueno, un tema súper cortito acá, que les pongo para que no se duerman, laringitis, ¿sí? Esto ya lo vieron ustedes en pediatría, vamos a hacer un repaso, nos vamos a enfocar más que nada en lo que son las corditis o las laringitis glóticas, que son, diríamos, las que van a ver, diríamos, en otorrino, ¿sí? Dentro de las supraglóticas, acuérdense que estaba lo que era la epiglotitis, las glóticas son las propiamente dichas, diríamos, las que vamos a hablar hoy, que son la inflamación de lo que son las cuerdas vocales, y bueno, las subglóticas son las que van de área anatómica comprendida debajo de la cuerda vocal hasta hipoglotis sería, ¿sí? Bien, bueno, de epiglotitis les recuerdo, a grosso modo, que se daba por el Haemophilus influenza,
Acuérdense que, bueno, no son frecuentes de ver actualmente por el tema de la vacunación. Sí, hay un aumento, diríamos, de casos, bueno, por todos esos pacientes por ahí que, bueno, no vacunados, y también por el tema de los inmunosuprimidos, ¿sí? Todo lo que es el HIV, ¿sí? Pueden presentar estos cuadros. No son frecuentes de ver, tienen que tenerla en cuenta por la gravedad, ¿sí? que genera. ¿Por qué? Porque genera, diríamos, un intenso, diríamos, inflamación en lo que es la epiglotis. Entonces, una vez que a veces está tan inflamada que no se puede, diríamos, manejar, diríamos, lo que es la vía aérea, ¿sí? El paciente comienza con un estridor intenso inspiratorio, ¿sí? Tiene la postura del trípode, o sea, el cuello así hacia adelante como para tomar aire. Mal estado general, fiebre, ¿sí? Agitación. Estos pacientes se internan vía manejo de la vía aérea, ¿sí? Se intuban, hemocultivos, ceftriaxona y corticoides endovenosos. Por lo que le decía el riesgo de lo que es el manejo de la vía aérea. Bueno, las subglóticas se las nombro así rapidísimo, que es el cruce viral, que eso también lo vieron en pediatría, no se sabe bien la causa, es el niño que empieza a las 2 de la mañana con el estridor, ¿sí? Inspiratorio, que parece que se te va a ahogar ahí mismo. Los padres lo sacan afuera, que lo llevan a la guardia, lo sacan al patio y mejora, ¿sí? Tratamiento del cruce viral, a veces se dice que es viral, a veces no se sabe si es un espasmo, no se sabe bien, diríamos, la etiología. Nebulizaciones, acá es cuando se usan las nebulizaciones con adrenalina y corticoides endovenosos, y generalmente lo que más asusta es el estridor, pero bueno, no es grave, o sea, tiene una buena evolución. Acuérdense que todos los estridores de lo que son la laringe son inspiratorios, y si llegan a tener algún tiraje, siempre es un tiraje alto, o sea, un tiraje supraesternal, ¿sí? Un tiraje alto. Cuando ustedes tienen tiraje bajo, intercostal, bueno, ya nos habla de patología más bien de tráquea para abajo, eso se los recuerdo, diríamos, de pediatría. Bien, ahora vamos a hablar lo que son las corditis, ¿sí? Que esto, diríamos, lo que me interesa que sepan acá de otorrino. Es un proceso inflamatorio, como les decía, que puede comprometer una o ambas cuerdas vocales, ¿sí? Puede ser de causa infecciosa, la viral, ¿sí? Que es una de las más frecuentes. Puede ser mecánica, ¿sí? Lo más común, o sea, es el traumatismo fonatorio, ¿sí? Esos pacientes por ahí que trabajan en atención al público, que trabajan, diríamos, que son telefonistas, los docentes, los cantantes, ¿sí? Clínicamente le va a presentar el paciente disfonía, ¿sí? De distintos grados, y el diagnóstico es con la laringoscopía directa o indirecta, ¿sí? Que eso lo hablamos, ¿se acuerdan? En la primera clase. Bien, acá les voy a mostrar para que ustedes tengan más o menos ideas, ¿sí? Fíjense, esas son unas lesiones, ¿sí? Eritematosa, o sea, es un traumatismo fonatorio, ¿sí? Que se ve en lo que es la cuerda vocal. Estamos muchas veces, son como pequeñas hemorragias, ¿sí? Que generan la cuerda, y eso es lo que genera edema y hace que esa cuerda no se cierre bien y genera lo que es la disfonía. Acá van a ver, fíjense, estos nodulitos, ¿sí? Que son nodulitos chiquitos, ¿sí? Que se ven en ambas cuerdas vocales, ¿sí? Esto ya van a ver, es un edema, que se llama un edema de Reinke, que se produce en ambas cuerdas vocales, ¿sí? Como que la cuerda está bien edematosa, ¿sí? Como si fueran dos bolsitas de agua, ¿sí? Que eso también le genera disfonía al paciente, ¿sí? Bueno, y acá ya van a ver algo más intenso, diríamos, que es toda una formación blanquecina, ¿sí? Que ocupa ambas cuerdas vocales, ¿sí? Ya esto es un carcinoma, ¿tá? O sea, un carcinoma de laringe, ¿sí? El tratamiento de lo que son las corditis, sobre todo la viral y la mecánica que hablamos, es hacer reposo vocal,
Rehabilitación foniátrica según el caso, por ejemplo, esas que les mostré de las que tienen edema, ¿sí? los nodulitos en las cuerdas vocales, y bueno, antiinflamatorios y orales, ¿sí? Bueno, ¿qué tienen que tener en cuenta? ¿Ah? O sea, lo que es la actividad laboral del paciente, como les decía, o sea, si el paciente es cantante, si es docente, si trabaja con la voz, si tiene antecedentes de tabaquismo o de alcoholismo, ¿está? Por el tema para descartar siempre lo que es un carcinoma de laringe. Si el paciente tiene reflujo gastroesofágico, muchas veces el paciente presenta reflujo, y ese mismo reflujo le genera, diríamos, a veces tan intenso que le genera todo lo que es un eritema y un edema de lo que es la cuerda vocal, ¿sí? Siempre, bueno, van a hacer lo que es la laringoscopía, como habíamos dicho. Nosotros, bueno, los otorrinos usamos lo que es el fibroscopio. ¿Se acuerdan que yo se los mostré en lo que eran las imágenes en la primera clase? Y siempre vamos a ver todo lo que son adenopatías, ¿sí? Movilidad, ¿sí? Y si el paciente tiene algún síntoma general, o sea, pérdida de apetito, pérdida de peso, ¿estamos? Y siempre acuérdense que si la disfonía persiste, ¿sí? O sea, por ejemplo, ustedes al paciente le dieron el reposo vocal, le dieron antiinflamatorio, le agregaron algún corticoide, ¿sí? Y persiste, siempre derivarlo al otorrino, ¿tá? ¿Cuándo vamos a sospechar, ¿sí? Que el paciente puede llegar a tener un cáncer de laringe y vamos a hacer, digamos, la derivación? Una disfonía de más de 3 meses de evolución, o sea que, como les decía, ustedes hicieron el reposo vocal, le dieron el analgésico, ¿sí? El paciente no mejoró, que se instala de una forma lenta y progresiva, que esté asociada a pérdida de peso, que el paciente tenga, digamos, palpable alguna tumoración del cuello, alguna adenomegalia, que esté asociado a disnea, disfagia y, bueno, sobre todo si tiene algún antecedente de tabaquismo o alcoholismo, ¿tá? Eso sí o sí lo derivan al ORL, ¿tá? Bien. Muy bien. ¿Algo de disfonía, chicos, que hayan leído? Que me quieran preguntar. Nada. Bien, tengo faringitis, si quieren ver. Tenemos un ratito todavía. Si están cansados, queda pendiente, como ustedes me digan. Por mí puede seguir, profe. No hay ¿Quieren que problema. la deje? Yo sigo, no tengo problema, porque tenemos hasta las 2. Sí, ¿Seguimos? Sí, profe. Bueno, Sí, bueno, lo vemos, excelente. ¿Cómo? ¿Seguimos? Bien. Lo mismo, chicos, me van cortando y lo vamos charlando, ¿está? Para que no se haga tan pesado. Bueno, traté de comprimirla un poco la clase porque era mucho más larga, ¿sí? Bueno, no vieron con Daniela todavía insuficiencia ventilatoria, ¿no? No. No, bueno, lo de adenoiditis, que sería todo lo que la parte de respirador bucal, del niño respirador bucal, que seguro que lo vieron en pediatría, lo verán con ella. Ahora vamos a ver bien el tema de lo que son las faringitis. Antes de empezar, quiero que tengan en cuenta esta clasificación que nosotros en otorrino la usamos mucho, que nos van a escuchar hablar de una hipertrofia amigdalina grado 1, grado 2, grado 4. ¿Ah? Acá les puse el dibujito, ¿sí? Un grado 1 es cuando la hipertrofia, diríamos, amigdalina es menor del 25% de la luz faríngea, ¿tá? Acuérdense que las amígdalas palatinas estaban entre el pilar anterior y posterior del paladar, ¿tá? Cuando ustedes, diríamos, no ven que sobresalga, ¿sí? Se habla de un grado 1, ¿estamos? Desde acá, ¿tá? O sea que las amígdalas están bien metiditas en la losa, ¿sí? Un grado 2 cuando la hipertrofia es un 25 y un 50, ¿sí? De esa luz faríngea, ¿estamos?
Un grado 3 entre un 50 y 75, y el grado 4 es cuando ya la van a ver tan grande las amígdalas que casi que tocan entre sí. ¿Ven cómo se ven acá? O sea que la luz faríngea, ¿sí? Prácticamente no la ven toda amígdala. Bien, acuérdense que la amigdalitis, o sea, pueden ser agudas. Dentro de las agudas tenemos las víricas. Esto es una clasificación muy general. Dentro de las víricas inespecíficas, adenovirus, mixovirus, ¿sí? Rinovirus, y dentro de las específicas vamos a tener el Epstein-Barr, el herpes simple, el zóster, el coxsackie. Y dentro de las bacterianas, la inespecífica, que es la más frecuente que van a ver, es por estreptococo beta hemolítico, y las específicas vamos a tener Paul Vincent y Treponema pallidus, ¿sí? Y bueno, y las crónicas, que nos sigue ya más del ORL, que son las gaseosas, la sedificada y supurativa, y bueno, es por estreptococo beta hemolítico, ¿sí? A grandes rasgos, esto también lo vieron mucho en pediatría, yo quiero hacer más hincapié en las que son bien específicas de ORL. Acuérdense, las virales son procesos sépticos, bueno, de la amígdala palatina, finalmente se da por virus, pueden tener una sobreinfección bacteriana, lo más frecuente es en otoño-invierno, por mixovirus y adenovirus. Acuérdense que el contagio son por gotitas de flujo, o contacto directo, diríamos, con la saliva. En pacientes, diríamos, que tienen hacinamiento, alguna inmunodepresión, pero bueno, sobre todo el hacinamiento y la época de otoño-invierno. Clínicamente, bueno, el paciente puede tener odinofagia, leve o moderada, sequedad faríngea, prurito, tos, disfagia, dolor alto, ¿sí? En la zona del cuello, puede ir acompañada de una febrícula, astenia, anorexia, dolores musculares, y lo característico, que la diferencia de la bacteriana es que si tienen adenopatías, son adenopatías pequeñas, ¿tá? O sea, no tienen adenopatías importantes. Van a ver bien, o sea, todo lo que es al examen físico, van a ver bien toda la región amigdalina, va a estar bien tumefacta, eritematosa, la úvula va a estar edematosa, y bueno, van a ver, como se ven acá, todo lo que es pinar y anterior y posterior, ¿sí? Anterior y posterior, van a estar bien eritematosos, ¿sí? Con los límites borrados, puede haber alguna microhemorragia, ¿sí? En todo lo que es acá arriba, como se ve, el paladar. Y acuérdense que las placas de fibrina, ¿sí? Pueden estar en la mucosa, ¿tá? De los cuadros virales, ¿sí? Que no es específico de las bacterianas, ¿sí? Diagnóstico diferencial, la amigdalitis bacteriana, herpes simple o, bueno, el virus de Epstein-Barr, que ahora vamos a ver todas a continuación. Evolución, o sea, tiene una curación en 5 o 7 días, y acuérdense, tratamiento de sostén, analgésico, antipirético, y no producen complicaciones, ¿sí? O sea, tienen una evolución favorable. Analgésico, bueno, y sí antipirético, ¿sí? No necesitan otro tratamiento. Me falta la bacteriana, que cuando lo comprimí borré cosas. Bueno, las bacterianas, acuérdense, más frecuentes, pueden encontrar el estrepto beta hemolítico, ¿tá? Pueden encontrar otros tipos, diríamos, también de estreptococos, ¿sí? Van a tener también, el paciente presenta fiebre, odinofagia intensa, estos tienen mal estado general, tienen fiebre alta, ¿sí? Y acuérdense, cuando hacen el examen físico van a ver todo edema, eritema, van a ver la placa, ¿sí? En la mucosa de fibrina, y pueden tener petequias en paladar, ¿sí? Las bacterianas. Y acuérdense que cuando hacen cuando palpan, ¿sí? Van a tener adenopatías más importantes, la faringitis bacteriana, ¿sí? Tratamiento, bueno, reposo, hidratación, analgésico, ¿sí? Y lo ideal es, para antes de medicar, digamos, una amigdalitis bacteriana, es hacerle un cultivo al paciente, ¿sí? La realidad es que, bueno, uno no lo hace siempre en la guardia, ¿está? Pero bueno, lo ideal sería, o sobre todo si es un paciente, por ejemplo, que hace anginas a repetición, también pedirle el cultivo, ¿sí?
Antibiótico de primera elección, penicilina, ¿sí? Sobre todo si certifican que es un estreptococo beta hemolítico, o bueno, amoxicilina clavulánico o macrólidos en los alérgicos. ¿Tá? Bien, después tenemos, bueno, como les dije, la mononucleosis infecciosa, la genera el virus de Epstein-Barr, se da en primavera-otoño, ¿sí? Entre 15 y 25 años, el contacto es personal, ¿sí? O sea, acuérdense, se la llama la enfermedad del beso, ¿sí? O sea, sería por el contacto del flush y bueno, la saliva. Genera fiebre alta, síntomas generales, tienen astenia importante estos pacientes, cefalea, y lo característico, acuérdense que son las adenopatías, sobre todo en el cuello, ¿tá? O sea, estos pacientes a veces presentan varias adenopatías, ¿sí? Inflamadas sobre todo en el cuello, ¿sí? Las amígdalas palatinas van a estar bien tumefactas, van a ver bien edema, y bueno, el Epstein-Barr presenta bien un exudado blanquecino, pero tirando a grisáceo, ¿sí? A diferencia de una amigdalitis bacteriana. Puede haber un infiltrado petequial, pueden tener hepatoesplenomegalia, pueden tener también eritema, ¿sí? En tronco, en extremidades, sobre todo esos pacientes que uno los medica con antibióticos, ¿sí? Uno los medica con amoxicilina pensando que es una faringitis bacteriana y en realidad es una mononucleosis, así que pueden presentar el eritema. Miocarditis y pericarditis, bueno, como complicaciones más raras, pero bueno, están descritas, y el diagnóstico lo hacen con la clínica. Cuando ustedes le hacen a estos pacientes van a ver leucocitosis, ¿sí? Y bueno, lo confirman con lo que son los anticuerpos, ¿sí? Tratamiento sintomático, fundamental en estos pacientes el reposo, ¿sí? Para evitar cualquier tipo, diríamos, de traumatismo abdominal, porque acuérdense que pueden tener ruptura de víscera hueca estos pacientes, ¿sí? Por la hepatoesplenomegalia que presentan, por eso siempre evitar todo lo que es ejercicios y bueno, cualquier traumatismo, sobre todo un mes, ¿sí? Que es más o menos el tiempo que lleva, diríamos, en recuperarse. Y después, bueno, tratamiento sintomático de sostén. Bien, el herpes simple, bueno, esto se ve, es muy común de ver, bueno, lo produce el virus de herpes simple, se contagia por vía respiratoria y contacto directo. Tienen odinofagia y disfagia intensa estos pacientes, mal aliento, y bueno, van a ver las vesículas, que la diferencia que tiene es que las vesiculitas están agrupadas, ¿sí? O sea, cuando vean las vesículas en todo lo que es el paladar, son más bien agrupaditas. Y tratamiento, bueno, sintomático, con analgésico, bueno, una buena hidratación. El zóster es se da por colonización del par 9 y 10, generalmente es una infección que se da en la infancia, que permanece, digamos, en los ganglios espinales y que en la adolescencia o la adultez se reactiva. Generalmente se dan por estados de inmunodepresión, procesos oncológicos, como un síndrome paraneoplásico, genera neuralgia del glosofaringio y bueno, van a ver la lesión típica es la vesícula, la pápula y las costras en el trayecto de lo que es el nervio, ¿sí? Yo la verdad que zóster nunca vi. En el hospital, en el consultorio, la verdad que nunca vi un zóster en lo que es la cavidad bucal. Analgésicos, aciclovir por 7-10 días, ¿sí? Bien, el Coxsackie, esto se ve mucho en pediatría, es lo que genera la herpangina, los que generan, bueno, son del 1 al 10 y del serotipo el 22, genera odinofagia, fiebre, ¿sí? Y las vesiculitas, ¿sí? Van a ver todas vesículas en paladar anterior, ¿estamos? Y el tratamiento, bueno, sintomático también. Muy bien, ven, estas son las vesiculitas agrupadas, ¿sí? Que les decía, cuando ustedes las ven, ¿sí? Ven que son por grupitos, ¿sí? A diferencia, bueno, del Coxsackie, que son más bien aisladas, ¿tá? Una imagen de una faringitis pultácea, eritematocultácea,
y esta es más bien, fíjense que como es más bien tirando como grisácea de una Epstein-Barr. Acá está, bueno, se las dije antes, ya está esta, de la aguda bacteriana. Sé que cuando lo acorté el power me quedó medio desordenado. Bien, la de Paul Vincent, sí, esta se ve, sí, esta no es tan frecuente, pero bueno, se ve, se produce por el bacilo fuso espirilar de Paul Vincent, se da en la amígdala palatina, generalmente los pacientes tienen caries dentales, tienen alguna prótesis, alguna supresión como diabetes, ¿sí? Mal higiene bucal. Esta angina no da síntomas generales, lo que es característico es que da una odinofagia, pero es unilateral, ¿sí? O sea, ahora vamos a ver fotos. Cuando vean la lesión, es siempre unilateral, pueden tener fetidez en el aliento, hipersalivación, normalmente no tienen, pero está descrita, diríamos, una febrícula, ¿sí? Pero generalmente no tienen afectación general. Y la lesión típica es una ulceración chancriforme en la amígdala, los bordes están sobrelevados, es una lesión redondeada, irregular, que puede estar cubierta por una membrana de color grisáceo, ¿sí? Que ustedes la pueden desprender fácilmente si les genera duda. Bueno, la imagen es más o menos porque la saqué de un libro. Fíjense que es unilateral y es grisácea, ¿sí? Que es blanco grisáceo. Bien, diagnóstico diferencial es como es unilateral, ¿en qué van a pensar? Van a pensar en un chancro sifilítico, en un cáncer de amígdala, bueno, y la mononucleosis generalmente es bilateral, el exudado, pero bueno, también dentro de diagnóstico diferencial. Tratamiento de la angina de Paul Vincent, con la higiene bucal sola generalmente mejora, amoxicilina clavulánico, macrólidos en los alérgicos, y bueno, están descritas en los casos resistentes a alguna toxicación, ¿sí? Pero bueno, prácticamente eso no se hace, mejora mucho con la propia higiene, diríamos, de la cavidad bucal. Bien, treponema pallidum, el contacto, bueno, acuérdense que es genital, 3 semanas de incubación antes de la aparición del chancro, adenopatía regional, odinofagia y bifagia unilateral, como les decía, y la lesión es un chancro, ¿sí? Como lesión ulcerada, bordes regulares, rosado, puede tener un fondo con secreción color gris pardo y es una lesión indurada. Para el diagnóstico cultivo, ¿sí? De la lesión, BRL, en caso que dé positivo BRL lo confirman con la FTA, y si están en duda que puede llegar a ser, digamos, algún carcinoma por los antecedentes del paciente, se biopsia la lesión, ¿sí? Bien, la difteria se las voy a nombrar nada más, por si a alguien le llega a preguntar en el examen. Pero bueno, acuérdense que la difteria, o sea, por la vacunación no se ve, en su momento fue una enfermedad grave, lo genera Corynebacterium diftheriae, tiene la característica que forma una pseudomembrana, que es blanco, nacarado, gris sucio, es adherente, es decir, que si ustedes la extraen, deja una superficie sangrante, es coherente, si la tiran en un vaso de agua, no se disuelve. Invasora, o sea, afecta todo lo que es amígdala, se extiende a pilares, úvula, pared posterior de faringe, laringe y se reproduce. Es decir, ustedes la sacan, vuelve a aparecer en 3 a 6 horas. ¿Sí? Acuérdense, bueno, que una enfermedad grave generaba disnea intensa, ¿sí? Afectaba también lo que era laringe, ¿sí? Generaba una insuficiencia respiratoria al paciente, y el antibiótico, bueno, era el tratamiento, bueno, manejar la vía aérea, la antitoxina difterica y la penicilina. Bien. Las amigdalitis crónicas, ¿sí? Esos ya son más resorte de lo que es el otorrino, ¿sí? Son esos pacientes que
tienen un proceso inflamatorio de la amígdala palatina que se hacen frecuentes, ¿sí? Se hacen crónicos y afecta ese estroma, ¿sí? Amigdalino. Es como que hace, esa amígdala tiene como procesos degenerativos, ¿sí? Y empiezan a aparecer algunas zonas de hemorragia, de tejido necrótico. Las criptas, aparece el calcium, que el calcium son unas lesiones blancas que ustedes van a ver, que se da, acuérdense que la amígdala tiene como una cripta, ¿sí? Tiene como pocitos, ¿sí? Y ahí se va juntando células descamativas, se va juntando comida, se va juntando bacterias, ¿sí? De la cavidad bucal y forman unas placas blancas que se llaman calcium, ¿sí? Eso generalmente no duele, lo único que le genera, diríamos, halitosis, mal aliento, ¿sí? Al paciente. Esas son dentro de las amigdalitis crónicas. Puede tener una sensación de sequedad del paciente, sensación de cuerpo extraño, alguna adenopatía, ¿sí? Pequeña. Y la forma típica es que, como les decía, como en el adulto, ese tejido, ¿sí? De la amígdala se enferma, se vuelve, diríamos, crónicos, generalmente se tienden a retraer, ¿sí? Son esas amígdalas chiquitas que ustedes van a ver, que tienen un color rojo y están muy vascularizadas, ¿sí? Esto lo estudiamos ya el otorrino, con hemogramas, se piden los anticuerpos antiestreptocócicos, eritro, PCR, ¿sí? Prueba de detección rápida para ver si el paciente es portador del cultivo y se hace un cultivo de FAUS, ¿sí? Bien. La amigdalitis hipertrófica es al revés, ¿sí? Se da sobre todo en pediatría. El chico está expuesto a virus, bacterias, y su sistema inmune está en desarrollo, ¿está? Entonces, como es un tejido linfático, esas amígdalas lo que pueden hacer es un aumento, ¿sí? O sea, se hipertrofian, aumentan, diríamos, su volumen, ¿sí? Esto le genera al niño crisis de tos durante la alimentación, puede generar náuseas, vómitos, ronquidos de noche, apneas, ¿sí? Y las amígdalas, o sea, como ven acá, ¿sí? Son amígdalas hipertróficas, grandes, ¿sí? Y el tratamiento, bueno, es según cada caso, pero es quirúrgico, ¿sí? Bien, dentro de las secundarias, estas me imagino también que la vieron en pediatría, así que se las voy a nombrar rápido. Está la escarlatina, ¿está? O sea que el paciente, acuérdense que es una enfermedad enantemoxantemática, la genera el estreptococo, genera fiebre alta, cefaleas, vómitos, una angina roja, la lengua frambuesada, que es el atípico, pueden tener lesiones petequiales, ¿sí? En paladar, y les daba el exantema que era tipo papel de lija, ¿sí? Y adenopatía, ¿estamos? Tratamiento de la escarlatina, acuérdense que estos pacientes que piden el cultivo de Fauce y le piden el test rápido de estreptococo, ¿ah? Si el test rápido de estreptococo es positivo, ya lo pueden medicar, ¿sí? Con penicilina, ¿tá? Si no, esperan lo que es el cultivo, ¿tá? El exantema, ¿sí? Típico, que se palpaba más que se veía, ¿se acuerdan que era bien como papel de lija? La lengua frambuesada, bien roja. Bien. El sarampión, otra de las amigdalitis secundarias, viral, va a tener una faringitis, ¿sí? Con enrojecimiento difuso en todo lo que es amígdalas y paladar, y lo típico, bueno, el exantema y las manchas de Koplik, ¿sí? Que se daban, en una foto, las manchitas de Koplik, que eran bien blanquecinas, en lo que es la mucosa bucal, ¿sí? Sumado al exantema. Manifestaciones faringias del SIDA, ¿sí? Esto también tenerlas en cuenta, son, bueno, los pacientes que tienen anginas recidivantes o persistentes, ¿sí? Puede presentarse como ulceraciones, ¿sí? En la cavidad bucal. La enfermedad de Kaposi, que bueno, ahí ya van a ver, las lesiones son violáceas o rojas en todo lo que es mucosa bucal o faringia.
y pueden tener estos pacientes una hiperplasia linfoidea, ¿sí? O sea, van a ver que el anillo linfático de Waldeyer, que estaba constituido por lo que eran las amígdalas palatinas y bueno, lo que era la adenoide en el chico, pueden tener, diríamos, una hiperplasia, ¿sí? Por el mismo trastorno inmunológico que tienen. Las leucemias también, ¿sí? Esto quiero que se acuerden, pueden tener amigdalitis o bueno, cuadros de angina resistentes, ¿sí? A lo que es el tratamiento. Muchas veces van a ver, o sea, que es muy característico la hipertrofia simétrica amigdalina, ¿sí? Muchas veces estos pacientes consultan por una hipertrofia unilateral, ¿sí? Fíjense acá bien cómo tienen todo el tejido linfático hipertrofiado, ¿sí? Unilateral. Gingivitis pueden hacer hipertróficas, o sea, van a ver todo el borde de las encías bien hipertrófico, ulceraciones, ¿sí? En la cavidad bucal, o sea, sospechar una leucemia, ¿sí? Pero esto, chicos, es típico, ¿está? Es hipertrofia unilateral amigdalina, es típico de algún proceso maligno, diríamos, hematológico, ¿sí? Los síndromes hemorragíparos también pueden dar lesiones en todo lo que es velo del paladar, mucosa faríngea, amígdalas, ¿sí? Vesículas, ampolla o inclusive hematomas. Por ejemplo, la hemofilia puede dar hematomas en todo lo que es la base de lengua, ¿sí? El von Willebrand también puede dar todo lo que son hemorragias en la amígdala, ¿sí? Pequeñas hemorragias, lesiones hemorrágicas en la amígdala. Bien, la neutropenia también, tener en cuenta, acá quiero que tengan en cuenta que cualquier faringitis en un paciente neutropénico grave puede desencadenar lo que es un cuadro séptico, ¿sí? Así que siempre en los pacientes neutropénicos revisar bien todo lo que es la cavidad bucal y bueno, también pueden tener todo lo que son úlceras dolorosas en fauces, ¿sí? Bien, y las intoxicaciones, que esto también se ve, todo lo por lo que es aspiración de vapores calientes o fríos, polvos industriales, inhalantes, ¿sí? Van a ver, por ejemplo, los pacientes que con ingestión de álcalis o ácidos, ¿sí? Van a ver todo el tejido vivo, ¿sí? Pero una congestión, diríamos, inespecífica, ¿sí? En todo lo que es la cavidad bucal, ¿sí? Que se da por lesión directa. Bien, esto para que sepan cuándo van a indicar, o sea, cuándo van a derivar a un paciente para hacerle una amigdalectomía, un paciente con un cor pulmonar crónico, que bueno, ya prácticamente se ve lo que es la apnea, los pacientes con infecciones faríngeas recurrentes, un primer episodio de lemón, periamigdalinos de causa no amigdalina, halitosis acentuada, por ejemplo, esos pacientes, como hablábamos, que tienen las amigdalitis crónicas, con el calcio, con todo ese tejido enfermo, y un proceso maligno, ¿sí? En lo que es la amígdala. Está contraindicada lo que son las discrasias sanguíneas, alteraciones inmunológicas y en los pacientes descompensados. Bien, ¿cuándo vamos a pedir un cultivo, ¿sí? De fauces? Un cuadro, o sea, una amigdalitis que no remita a pesar del tratamiento indicado. Si el paciente tiene antecedentes, ¿sí? De fiebre reumática, de glomerulonefritis aguda o artralgia, ¿sí? Los pacientes que hacen faringoamigdalitis a repetición, las comunidades cerradas, ¿sí? Por ejemplo, las cárceles, ¿sí? Alguna guardería, ¿tá? Como para descartar los hogares, ¿sí? Como para descartar los portadores asintomáticos, y esto se da sobre todo cuando ustedes tienen un brote, ¿sí? Ahí cultivan a todos para descartar los asintomáticos, como les decía. Y los pacientes inmunodeprimidos, ¿sí? Esas son las indicaciones. Bien, y de las faringitis profundas, ¿tá? O sea, quiero que tengan en cuenta
el flemón periamigdalino, que es frecuente de ver, ¿sí? Se ve bastante en otorrino, es un absceso, ¿sí? Que se forma en el espacio que está comprendido entre la amígdala palatina, el constrictor superior y el pilar anterior y el pilar posterior de la faringe. O sea, se da, diríamos, en ese espacio. Generalmente, o sea, la etiopatiogenia generalmente es un paciente que viene cursando una amigdalitis puntácea, que está generalmente con el tratamiento, o esos pacientes que hacen sobre todo la amigdalitis puntácea a repetición. Y más rara vez puede ser como punto de partida ontógeno, ¿sí? Algún flemón ontógeno, ¿sí? Alguna muela, ¿está? Bien, como les decía, el paciente generalmente viene con el tratamiento, generalmente consulta por el tratamiento de la faringitis y te dice que tiene una adenofagia intensa, que progresó, ¿sí? Que no mejoró con el tratamiento antibiótico, puede tener otalgia, ¿sí? por continuidad, halitosis, y lo característico es cuando ustedes hacen el examen físico, van a ver bien como la amígdala, ¿sí? Se desplaza hacia la línea media, ¿estamos? Y bueno, también pueden tener trismus por irritación de los músculos pterigoideos, fiebre, mal estado general, hipersalivación. ¿Ven? Ahí ven bien como la amígdala, ¿sí? ¿Ah? Diagnóstico clínico, ¿sí? Se punza como cualquier absceso, ¿tá? O sea, con consultorio se hace, anestésica atópica local, un trocar tiene que ser bien grueso, palpan la zona de mayor, digamos, donde fluctúa, punzan y aspiran, ¿sí? Acá está mal, no es ampicsulbactam, se da amoxicilina clavulánico, en realidad pueden arrancar con penicilina, ¿sí? O amoxicilina clavulánico. En caso de que sean de niños, se interna el paciente, ¿sí? Entonces ahí sí se hace endovenoso ampicsulbactam, 48 horas, se controla, diríamos, el dolor, la inflamación, y después cuando se da el alta se completa por vía oral, ¿sí? Corticoides si el paciente está muy dolorido, y analgésico, ¿sí? Y siempre acuérdense que el flemón periamigdalino se completa con una amigdalectomía, ¿sí? Porque cuando es de causa amigdalina suelen recidivar. Así que generalmente se hace la amigdalectomía entre 30 a 40 días, diríamos, posteriores, diríamos, al flemón, ¿sí? Así que siempre se deriva al otorrino. Bien, el absceso retrofaringeo es otra, diríamos, de las complicaciones que se ven, o sea, es otra de las amigdalitis profunda. Es la infección del espacio retrofaringeo, generalmente es postraumático, por ejemplo, algún paciente que se intubó, algún cuerpo extraño, ¿sí? En lo que es pared posterior de faringe, o también puede ser por diseminación de un absceso periamigdalino. Cuando hacen el examen físico van a ver bien el abombamiento en lo que es la pared posterior del paciente, y bueno, puede tener rigidez de nuca por irritación de los músculos prevertebrales. Siempre se drena en quirófano, ¿tá? O sea, con anestesia general. Acá se ve, ven cómo se ve la tomografía, se ve bien la colección retrofaringea sería, ¿tá? Se ve bien la colección ahí. Se interna el paciente y bueno, siempre se hace, diríamos, el drenaje. Estamos con intubación. Muy bien. Muy bien, chicos, los volví locos hoy. Estuve las 2 horas. Algo que me quieran preguntar de faringitis, yo creo que vieron mucho en pediatría de esto. Tendrían que agregarle las de la secundaria, como les nombré, y bueno, la de la leucemia, la del HIV, ¿sí? Hacer como un hincapié en eso. ¿Algo que haya quedado que me quieran preguntar?
Nada.